El día de hoy abordaremos el tema sobre algunas patologías del diafragma y mis maestros asesores para la clase del día de hoy fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Negrero Susuna. ¿Alguien me puede ayudar grabando, por favor? Gracias. Estos son algunos de los temas que revisaremos el día de hoy durante la clase. Y comenzando pues con la anatomía, pues recordemos que el diafragma es el músculo principal encargado de la respiración. Es una hoja delgada musculotendinosa que funciona, como ya lo mencioné, como el músculo principal de la respiración, y esta va a ser una estructura delgada que va a separar tanto la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Va a tener forma de cúpula con dos superficies, una superior y una inferior, la cual la superior va a ser de forma convexa, que va a formar el piso de la cavidad torácica, y una superficie inferior que va a tener forma cóncava, que va a formar el techo del abdomen. El diafragma es una estructura asimétrica. Habitualmente la dividimos en dos porciones, en mi diafragma derecho y en mi diafragma izquierdo. Y recordemos que el hemidiafragma derecho habitualmente va a estar un poco más elevado que el izquierdo, esto debido a que pues en la porción derecha encontramos el hígado, que esta estructura va a elevar un poco el hemidiafragma. Hablando sobre la anatomía, pues va a constatar de tres orígenes o de tres inserciones, las cuales tienen origen external, origen costal y el origen lumbar. Hablando sobre el origen external, tenemos que el diafragma se va a insertar en el esternón, en la porción posterior, mediante dos fibras musculares, las cuales son estas dos pequeñitas, específicamente en la porción de la apófisis sifoides. También va a tener una inserción costal, la cual se va a insertar tanto en los cartílagos condrocostales y también en los intercostales, desde la novena hasta la 12ª costilla. Y hablando sobre el origen lumbar, pues esto va a formar los pilares tanto principales del diafragma, que son dos, el derecho y el izquierdo, y los pilares accesorios, que también se les denominan ligamentos arqueados o ligamentos arcuatos. Esto es debido a la forma, la forma que tienen. Hablando sobre los pilares principales, como ya mencioné, van a ser dos, que corresponden a estas estructuras musculotendinosas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Del lado derecho vamos a tener que el pilar principal se va a insertar principalmente en los cuerpos anteriores de las primeras tres vértebras lumbares a este nivel, aunque el derecho en algunas ocasiones también puede llegar hasta la cuarta vértebra lumbar. Pues son estructuras tendinosas, las cuales se van a extender superiormente, van a envolver tanto el hiato aórtico y el hiato esofágico, de los cuales hablaré un poco más adelante, y van a descender posteriormente para formar el pilar diafragmático izquierdo, el cual también va a terminar en una estructura tendinosa, la cual se va a insertar en los cuerpos anteriores solamente de la primera y de la segunda vértebra lumbar. Esos son los pilares principales. Los pilares secundarios o los pilares accesorios o también ligamentos arqueados, como ya mencioné, van a ser tres, que son el ligamento arqueado medio, medial y lateral, los cuales aquí vamos a poder encontrar el ligamento arqueado medio, el cual es una estructura la cual va a unir ambos pilares principales y va a estar superior al hiato aórtico. El ligamento arqueado medial, el cual es esta estructura, que es una fascia, una fascia toracolumbar cubriendo el músculo psoas mayor de ambos lados, y se inserta medialmente en el cuerpo de L1 a este nivel. Y finalmente tenemos el tercer pilar accesorio, que es el ligamento arqueado lateral, que es esta estructura también del lado derecho y del lado izquierdo, el cual también une la fascia toracolumbar cubriendo el músculo cuadrado lumbar, y se va a insertar desde la apófisis transversa de L1 medialmente y lateralmente en el borde inferior de la 12ª costilla a este nivel. Continuando con la anatomía, como ya mencioné, el diafragma va a tener tres aperturas que se le llaman
3 hiatos, los cuales van a permitir el paso de estructuras de la cavidad torácica o a la cavidad abdominal o viceversa. Tenemos 3 hiatos, los cuales es el hiato esofágico, aórtico y el de la vena cava. El hiato esofágico, bueno, comenzando con el hiato aórtico, está situado en la línea media aproximadamente a nivel de T12, está rodeado por ambos pilares principales del diafragma, y este hiato, como su nombre lo dice, va a contener la aorta y también va a contener la vena ácigos y el conducto torácico. El hiato esofágico va a estar también situado aproximadamente a nivel de la línea media, pero un poco más hacia el lado izquierdo. Va a contener también, como su nombre lo dice, el esófago, perdón, pero también va a contener el nervio vago, tanto la rama derecha como la rama izquierda. Y el hiato para la vena cava inferior se va a encontrar hacia la izquierda, aproximadamente a nivel de T8, y también, como su nombre lo dice, contiene el paso de la vena cava inferior desde el abdomen hacia el tórax, y además también contiene el nervio frénico del lado derecho. Comenzando a hablar sobre patología diafragmática, la primera que vamos a revisar es la ruptura diafragmática. Este se va a definir como la pérdida de la continuidad de las fibras tanto musculares y tendinosas, permitiendo una comunicación entre ambas cavidades, tanto la torácica como la abdominal. Habitualmente pues van a ocurrir secundario a accidentes automovilísticos o accidentes de alto impacto, en donde ocurra un trauma a nivel de tórax o el abdomen. Se va a presentar hasta en el 8% de los pacientes que presenten trauma, aunque también se puede presentar en pacientes que tengan heridas por arma penetrante, ya sea por arma de fuego o por arma punzocortantes. Esto es importante, la ruptura diafragmática, ya que habitualmente en los pacientes que presentan un politraumatismo no es algo que busquemos intencionadamente al momento de realizar los estudios de imagen. Por lo tanto, pues sí es importante mencionarlo, ya que los pacientes que presenten una ruptura diafragmática, el 100% de ellos van a necesitar un tratamiento quirúrgico. Y como es algo que habitualmente, pues en etapas iniciales no presenta síntomas o las rupturas son tan pequeñas que pasan desapercibidas, pues no es algo que revisemos. Entonces, pues sí hay que tomarle especial importancia revisar esta estructura en los pacientes que se les solicita una tomografía y tengan antecedente de que sean un accidente automovilístico o por alguna otra razón de politrauma. La ruptura diafragmática habitualmente se va a presentar hacia el hemidiafragma izquierdo, específicamente en el área posterolateral que se extiende entre el hiato esofágico y el hiato aórtico, habitualmente a este nivel, aproximadamente. Específicamente es en esa área, ya que esa área se define como un área de debilidad muscular, y también porque el hemitórax derecho tiene ciertas circunstancias, por ejemplo, pues el hígado, que le confiere cierta protección o le confiere mayor resistencia que del lado izquierdo. Habitualmente los pacientes que tienen una ruptura diafragmática van a presentar también algún otro tipo de lesión, como pueden ser lesiones en el vaso, en el hígado, lesiones aórticas o también fracturas. Como ya mencioné, pues el tratamiento siempre es quirúrgico, por lo tanto, pues hay que revisarlo intencionadamente. La radiografía pues va a ser habitualmente el primer estudio de imagen que se le solicite a los pacientes, y como sabemos, pues no es algo... No nos va a dar datos específicos de que estamos ante una ruptura diafragmática, sin embargo, pues sí podemos observar ciertos datos que nos indiquen que tal vez el paciente pueda presentar una lesión a este nivel. Esos signos que se pueden llegar a presentar, pues es la pérdida del contorno del hemidiafragma, que esté elevado, la herniación de órganos intraabdominales hacia la cavidad torácica, también la desviación del mediastino por la compresión de las mismas estructuras que están herniadas, y también podemos observar la sonda nasogástrica que está localizada hacia el hemitórax. En esta primera radiografía estamos observando pues un ejemplo de un paciente con antecedente de un choque de alto impacto, donde se observa a nivel del hemitórax izquierdo, lateral al borde cardíaco, pues un aumento de la densidad a este nivel con pérdida del contorno del diafragma,
lo podemos seguir como a este nivel, pero ya no podemos continuar el resto del diafragma a comparación del hemitórax izquierdo. Y pues en este paciente posteriormente se confirmó que tenía una ruptura diafragmática y pues fue reparado con cirugía. En estos dos ejemplos también son ejemplos de ruptura diafragmática en pacientes con antecedente de politrauma, donde del lado derecho pues estamos observando un caso un poco más grave que el anterior, donde de la misma manera pues no podemos observar el contorno del hemidiafragma izquierdo, observando un aumento de la radiopacidad casi completamente de este mismo hemitórax, con presencia de asas intestinales a este nivel, lo que nos indica que pues están herniadas y están ocasionando desviación del mediastino hacia el lado contralateral. Aquí lo podemos observar cómo la tráquea se encuentra desviada. Y en esta otra imagen, también una radiografía anteroposterior, pues podemos observar el ejemplo que les mencionaba de la sonda nasogástrica, donde habitualmente la sonda nasogástrica pues estaría abocada hacia la burbuja gástrica en la cavidad abdominal, pero en este caso pues tenemos la sonda nasogástrica, que no sé si se alcanza a observar bien en la pantalla, que da una curvatura hacia superior y pues está abocada hacia el hemitórax izquierdo. Por tomografía, pues los hallazgos son diferentes los que podemos encontrar. La tomografía nos va a ayudar a realizar el diagnóstico y pues a observar a qué nivel se encuentra el defecto, así como también qué estructuras están involucradas. Hay diferentes signos que nos pueden ayudar a sospechar de una ruptura diafragmática. No, el encontrar uno no significa que estemos ante una ruptura diafragmática, sino va a ser una suma de, pues, un conjunto de varios que nos va a poder hacer el diagnóstico de que efectivamente se trata de una lesión a este nivel. Algunos de los hallazgos que podemos encontrar pues es observar un defecto diafragmático segmentario, también que esté el signo del diafragma ausente, que pues como su nombre lo dice, podemos observar parte del diafragma y luego hay discontinuidad de este para en otra porción seguirlo, como en esta reconstrucción en sagital, en este ejemplo, donde observamos que esta estructura corresponde al diafragma, posteriormente hay una pérdida de la continuidad del mismo y hacia posterior podemos volver a observar la continuidad de esto. Entonces, pues este es el signo del diafragma ausente. También podemos encontrar el signo del diafragma colgante, que esto se refiere al borde libre que queda del diafragma, el cual va a adoptar una curvatura como si fuera una espiral, y también pues, puede estar asociado a engrosamiento del mismo, que este está representado por esta tomografía axial, donde del lado izquierdo observamos pues desde la parte medial el inicio del diafragma, el cual se va a continuar, y a este nivel podemos observar cómo el diafragma toma un aspecto como que curviado, como espiral, y al mismo tiempo tiene engrosamiento del mismo. Entonces esto pues se refiere al signo del diafragma colgante. También, como en la radiografía, podemos observar la herniación del contenido abdominal dependiendo del grado de la ruptura. También podemos encontrar el signo del collar o el signo de reloj de arena, que este se refiere a una constricción o una disminución en el ensanchamiento, por así decirlo, de las estructuras que están herniadas por el defecto, como por ejemplo que también lo podemos observar en esta imagen, donde a través del defecto, pues en este caso hay herniación tanto del contenido mental como de las asas intestinales, y al nivel del defecto podemos observar una disminución del diámetro, que pues esto se refiere al signo del reloj de arena, un signo del collar también se le llama. También podemos encontrar el signo de la joroba en casos que el hígado esté involucrado en la ruptura diafragmática, como la imagen que corresponde, la imagen que vemos acá, que se le llama signo de la joroba por la forma que va a adoptar el parénquima hepático a través del defecto. También podemos encontrar el signo de la víscera dependiente, que esto se va a referir a todas las estructuras, se van a ir hacia la zona más dependiente posterior, porque pues no hay un diafragma que esté deteniendo esas estructuras. Entonces esto se denomina signo de la víscera dependiente. Y también en algunos pacientes podemos encontrar neumotórax, neumoperitoneo, hemotórax, hemoperitoneo.
Como mencioné, el encontrar estos signos por aislado a lo mejor no significa que estamos ante una ruptura diafragmática, pero encontrar varios pues sí nos puede hacer sospecharlo, además de que hay que evaluar el diafragma, tanto pues en cortes axiales como también en reconstrucciones sagitales y coronales para tener una mejor visualización del mismo. Hablando sobre la disfunción diafragmática, esta engloba 3 patologías, que es la debilidad, la parálisis y la eventración. Y vamos a sospechar de primera instancia por una disfunción diafragmática en casos que tengan elevación del hemidiafragma por medio de una radiografía. La parálisis y la debilidad se engloban en una misma patología, que esto se refiere a, pues como su nombre lo dice, a una disminución del movimiento de la respiración en caso de debilidad o a una parálisis o ausencia total del movimiento en caso de una parálisis diafragmática. Habitualmente va a ser unilateral, pero hay casos en los que se puede llegar a afectar ambos hemidiafragmas y hay diferentes causas que pueden originar una disfunción o una parálisis diafragmática. Habitualmente son de origen central, por ejemplo, en pacientes que tengan antecedente de un stroke o que tengan esclerosis múltiple, entre otras causas. Cuando exista también lesión del nervio frénico, cuando hay alteraciones neuromusculares, secundarios a miopatías o tumores, por ejemplo, que estén comprimiendo el nervio frénico, causas inflamatorias y, como en todos los casos, también idiopáticas. Por radiografía, los hallazgos son poco específicos también, pero como lo mencioné en un principio, vamos a sospechar de una parálisis diafragmática por la elevación del diafragma. Como mencioné, pues no son específicos, pero aunado a la elevación del diafragma podemos sacar un cálculo objetivo, que es la relación o el radio de la altura diafragmática y la medida o el diámetro anteroposterior del mismo. Si nos da una medida abajo de 0.28, podemos decir que estamos ante una parálisis diafragmática. Que esto es importante, ya que pues el diagnóstico principal diferencial va a ser la eventración, que pues más adelante lo vamos a ver, que también utilizamos esta medida. Si nos da arriba de 0.28, pues ya podemos hacer el diagnóstico de una eventración. Pero en este caso parálisis vamos a sacar esta medida, y si no, el radio nos debe dar abajo de 0.28 para sospechar de una parálisis diafragmática. ¿Cuánto se debe mover normalmente el diafragma? Como 2 centímetros. 2.5. 2.5 centímetros. La tomografía habitualmente pues no es un estudio que se pida en estos pacientes. Pues vamos a ver, como su nombre lo dice, la elevación del diafragma sin identificar un defecto en el mismo, a diferencia de, por ejemplo, una hernia o una ruptura diafragmática. Pero la tomografía sí nos va a ser útil en pacientes, por ejemplo, que tengan alguna tumoración, o nos va a ayudar para identificar la causa de que está originando esa parálisis diafragmática. Y otro también de los estudios que se pueden utilizar es el ultrasonido, sobre todo en pacientes pediátricos, para evitar pues la radiación. Se utiliza el modo M y pues por ultrasonido se va a ver pues la ausencia del movimiento en la respiración. El mejor método diagnóstico para hacer el diagnóstico de una parálisis o una debilidad diafragmática es a través de la fluoroscopía. Se le denomina el sniff test, en donde el paciente va a producir una inhalación rápida y forzada a través de la nariz con la boca cerrada, y vamos a evaluar el movimiento de ambos hemidiafragmas. En una debilidad, pues ambos hemidiafragmas se van a mover, pero pues un hemidiafragma va a presentar menos movimiento que el contralateral, y en una parálisis pues sí va a haber ausencia total del movimiento diafragmático. Este es un video de un ejemplo donde observamos pues que el hemidiafragma izquierdo pues sí está presentando movimiento, a comparación del hemidiafragma derecho, que en realidad no presenta movimiento. Entonces esto pues es diagnóstico de una parálisis diafragmática.
La eventración es otro de los diagnósticos que se engloban dentro de la disfunción diafragmática. Esto se va a referir a un adelgazamiento que habitualmente es congénito y es focal del diafragma, que este adelgazamiento va a producir un abultamiento de las estructuras sin identificar un defecto en la continuidad del diafragma. Habitualmente va a afectar la porción anteromedial y habitualmente es del diafragma derecho. En la radiografía también lo vamos a sospechar por una elevación del hemidiafragma con el radio que ya les había mencionado anteriormente, que en este caso va a ser la altura diafragmática entre el diámetro anteroposterior, y si la medida nos da arriba de 0.28, pues le hacemos el diagnóstico de una eventración, a diferencia de la parálisis, que era la medida abajo de 0.28. La proyección lateral de la radiografía nos va a ayudar mucho en estos casos a identificar que la eventración se va a orientar hacia la porción anterior del tórax, y pues vamos a poder seguir ambos bordes diafragmáticos sin identificar alguna herniación de estructuras abdominales. Por tomografía también, pues no es un estudio que se solicite frecuentemente para hacer el diagnóstico de una eventración, a menos que se quieran descartar alguna otra patología o alguna causa. Y lo que vamos a observar por la tomografía, pues es una elevación focal del hemidiafragma, como ya mencioné, es más frecuentemente del lado derecho, sin identificar una zona de dehiscencia o una zona de irregularidad del mismo. Aquí es importante, como ya lo mencioné anteriormente, también visualizar el diafragma en diferentes reconstrucciones para poder valorarlo en todo su espesor y en todo su longitud. Hablando sobre las hernias diafragmáticas, pues tenemos tanto las hernias hiatales como las hernias congénitas. Dentro de las hernias hiatales, como su nombre lo dice, pues va a ser una protrusión de los órganos abdominales, principalmente del estómago, a través del hiato esofágico. Tenemos dos tipos de hernias hiatales, la hernia paraesofágica y la hernia por deslizamiento. Y hablando sobre las hernias congénitas, pues vamos a valorar dos, que es la hernia de Bosdaleg y la hernia de Morgagni. Hablando sobre las hernias hiatales, como ya lo mencioné, pues va a ser protrusión del contenido abdominal del estómago hacia la cavidad torácica a través del hiato esofágico. Se encuentra en este nivel. Hay dos tipos, la hernia por deslizamiento, que va a ser la que más comúnmente encontremos, y esta se va a referir a que la unión gastrointestinal y el cardias pasan a través del hiato esofágico. A diferencia de la hernia paraesofágica, donde el fondo gástrico es lo que se hernia, inclusive llegando pues a estar otras estructuras también del estómago, del cuerpo, o inclusive todo el estómago. Esta es una clasificación quirúrgica que pues los médicos encargados de las áreas quirúrgicas utilizan para saber qué tratamiento le van a dar al paciente. Hay 4 tipos de hernia de acuerdo a esta clasificación. La número 1 va a corresponder a la hernia por deslizamiento, en donde, como ya mencioné, la unión gastroesofágica y el cardias es lo que van a estar protruyendo. Aquí podemos observar cómo se encuentra el diafragma a este nivel, y la unión gastroesofágica y el cardias están por encima de este. Entonces esto corresponde a una hernia por deslizamiento, que es la hernia hiatal más común, y habitualmente va a ser asintomática. La mayoría de los pacientes no va a producir síntomas y va a ser un hallazgo incidental. La tipo 2 se refiere a que la unión gastrointestinal está no está herniado, está dentro de sus límites, por debajo del borde diafragmático. Y en esta hernia, la tipo 2, que ya corresponde a paraesofágica, se va a observar una herniación del fondo gástrico, la cual pues va a estar adyacente a la porción inferior del esófago. La tipo 3 también, la 2, la 3 y la 4 corresponden a hernias paraesofágicas.
La tipo 3 va a corresponder a una herniación de la unión gastroesofágica y del fondo gástrico, inclusive también con otras porciones del estómago. Esta es la segunda más común. Y la tipo 4, que es muy poco frecuente, pues ya va a estar completamente todo el estómago herniado, inclusive asociado a un volvo. La fluoroscopía, pues hasta estos días es el método de imagen más utilizado para hacer el diagnóstico de hernias. En la hernia por deslizamiento, que va a ser la tipo 1, a través de fluoroscopía vamos a poder observar que la unión gastroesofágica se encuentra por arriba del hiato esofágico, arriba del diafragma. La medida para hacer el diagnóstico, la medida que se toma en cuenta para hacer el diagnóstico son arriba de 2 centímetros por arriba de la unión. Si está abajo de 2 centímetros, pues aún no se considera una hernia esofágica, se dice que es una herniación fisiológica. Y otro de los datos que también podemos observar van a ser las impresiones de los pliegues gástricos, los cuales también se van a encontrar herniados por arriba de la unión del diafragma, del hiato esofágico. Por tomografía, habitualmente pues no es un estudio de imagen que se solicite para hacer el diagnóstico ni para hacer la evaluación de la hernia. Habitualmente es un hallazgo incidental, como ya lo mencioné, pues los pacientes no presentan síntomas, pero el dato que podemos tomar en cuenta para hacer el diagnóstico va a ser observar un ensanchamiento del hiato esofágico, y la medida que tomamos por tomografía corresponde a arriba de 15 milímetros. Y también la otra característica que vamos a poder observar por tomografía, pues va a ser observar el desplazamiento de las estructuras, tanto de la unión como del cardias hacia el tórax, hacia la porción inferior del esófago. Por fluoroscopía, como ya mencioné, es el mejor método diagnóstico. En este vamos a observar cómo pasa el contraste y nos va a poder ayudar a observar o a visualizar tanto la unión gastroesofágica como el cardias por arriba del diafragma. Esto es como una imagen con los nombres para visualizar cada estructura. Pues aquí pues observamos el esófago. A esta línea negra que está acá abajo corresponde al diafragma, y podemos observar cómo la unión gastroesofágica se encuentra por arriba de este nivel, y pues también el cardias está involucrado en este caso. Y en esta segunda imagen podemos observar las mismas características, pero también observando lo que les había mencionado al inicio, que son los pliegues gástricos que están por arriba del nivel del diafragma, que pues corresponde a esta imagen. La hernia paraesofágica, vamos a observar también las mismas características por imagen, solamente que en estos casos ya se presentan otras estructuras del estómago. En esta misma imagen podemos observar el esófago, la unión gastroesofágica, el diafragma, y cómo a este nivel se encuentra el cuerpo gástrico herniado con la unión gastroesofágica a este nivel, la cual se encuentra pues en una posición normal. En este caso lo que se encuentra herniado pues es el cuerpo gástrico con la unión gastroesofágica normal. Y esta imagen igual corresponde a la visualización del esófago, a este nivel el diafragma, la unión gastroesofágica, y observamos cómo el cuerpo gástrico está herniado y se encuentra adyacente al tercio inferior del esófago. Por tomografía, tal vez se solicite como valoración prequirúrgica y para valorar qué tantas estructuras están herniadas o qué porciones del estómago están involucradas. Y pues lo que vamos a poder observar de la hernia paraesofágica, como ya lo mencioné previamente, pues es la herniación del contenido gástrico, en este caso del cuerpo gástrico, y se va a encontrar, como también ya lo mencioné, adyacente al esófago. Hablando sobre las hernias congénitas, la hernia de Busch-Daleck va a representar la hernia congénita más frecuente, representando hasta el 90% de todos los casos. Habitualmente puede llegar a presentarse en adultos porque los defectos suelen ser pequeños y no ocasionar síntomas, por lo tanto pues puede existir un adulto con este tipo de hernia.
El defecto se va a encontrar en la porción posterolateral del diafragma a este nivel, y como ya lo mencioné, habitualmente son defectos pequeños, por lo tanto las estructuras involucradas habitualmente solamente es la grasa retroperitoneal, pero en defectos un poco más grandes se pueden llegar a encontrar riñones, intestino delgado, estómago, vaso, o inclusive en los casos en los que se encuentra el lado derecho puede estar involucrado el hígado. Por radiografía, lo que vamos a poder observar pues va a ser un aumento de la densidad que va a estar paralela al diafragma, paralela al diafragma, y podemos también, dependiendo del contenido de la hernia, podemos valorar si existe presencia de tejidos blandos, si existe grasa o también si existe aire. La proyección lateral nos va a servir para localizar si el defecto se encuentra anterior o posterior y hacer el diagnóstico diferencial. En este caso, en la hernia de Wolff-Talek, habitualmente lo vamos a ver proyectado hacia la porción posterior del diafragma. Por tomografía, pues va a ser el mejor método para evaluar tanto el defecto diafragmático, valorar el contenido también de la hernia. Lo que vamos a visualizar pues va a ser un defecto en la continuidad del diafragma, con protrusión de los órganos abdominales hacia la cavidad torácica. Como ya lo mencioné, habitualmente va a ser contenido de la grasa retroperitoneal, pero en defectos grandes podemos observar también los órganos, otro tipo de órganos. En este caso, de este paciente, pues se observaba el defecto del diafragma en la porción posterior, con herniación de la grasa retroperitoneal, y también estaba involucrado el polo superior del riñón. La tomografía también va a ser útil en estos casos para evaluar en dado caso de que exista alguna complicación, como alguna estrangulación o perforación de las vísceras. Este es otro caso de otro paciente que presentaba una hernia de Wolff-Talek un poco más grande, un poco más grave, donde observamos en el hemitórax izquierdo pues la ocupación total de la cavidad por órganos, por asas de intestino, también por grasa aumental, la cual se encuentra desplazando el hemitórax derecho hacia el lado contralateral. Y en este paciente pues se le realizó la tomografía. Estamos viendo la tomografía en corte axial, reconstrucción coronal y reconstrucción sagital, en donde pues observamos todo el defecto del diafragma con todas las vísceras que están involucradas a este nivel, y en la reconstrucción tanto coronal como sagital podemos observar el defecto del diafragma, que en estos casos se encuentra en este nivel. Aquí podemos conseguir el diafragma con una solución de continuidad del mismo a este nivel. En la reconstrucción en sagital podemos observar que se encuentra hacia la porción posterior, el cual está condicionando la herniación de todos los órganos intraabdominales hacia la cavidad torácica. La hernia de Morgagni es la otra hernia congénita. Esta es encontrarla poco común, solo va a representar el 10% de los casos de las hernias congénitas, y esta va a representar un defecto en la porción anterior del diafragma, secundario a un defecto en la unión del septo transverso. Lo vamos a encontrar a este nivel, como lo marca en el diagrama. Habitualmente van a ser del lado derecho, a diferencia de la hernia de Wolff-Talek, pero en algunos casos también lo podemos encontrar izquierdo o incluso bilateral. En estas pues habitualmente también suelen ser pequeñas, donde frecuentemente solamente se observa contenido omental a través de la hernia, pero también en defectos más grandes podemos ver otras estructuras involucradas. En estos casos podemos observar el colon transverso, el estómago, el hígado, los riñones o inclusive también estructuras vasculares. En la radiografía, también al igual que en la hernia de Wolff-Talek, lo que vamos a poder encontrar va a ser un aumento de la densidad adyacente al hemidiafragma y al borde derecho del corazón. Y también la proyección lateral de la radiografía nos va a ayudar a poder localizar el defecto hacia la porción anterior, habitualmente retroesternal. En algunas ocasiones pues va a llegar a presentar el signo de la silueta con el corazón.
La tomografía también nos va a poder ayudar para evaluar tanto el defecto, la localización y el contenido de la misma. En esta imagen pues podemos observar cómo hacia la cavidad torácica se observa pues un aumento de la densidad correspondiente a tejido graso que se encuentra en el borde, hacia el borde derecho del corazón, retroesternal, que corresponde con una hernia de Bosch-Dallek. Esta imagen, esta tomografía en reconstrucción en sagital, nos ayuda a observar el mismo defecto del diafragma, el cual se va a encontrar hacia la porción anterior, con protrusión de los órganos. En este caso solamente se encontraba protruido una grasa aumental. Y igualmente en la hernia de Bosch-Dallek, la tomografía nos va a poder ayudar también en dado caso de que existan algunas complicaciones o en casos preoperatorios para identificar pues a qué nivel se va a realizar la reparación quirúrgica. Bueno, como conclusión, pues es una clase un poco corta, pero es importante mencionar que como nosotros sabemos, el diafragma no es una estructura que valoremos intencionadamente en las tomografías, pero pues hay que hacerlo ya que, como vimos, existen diversas patologías que a lo mejor no son tan graves como daño a otros órganos, hablando por ejemplo en pacientes politraumas, pues sí es una estructura que hay que llegar a valorar de manera intencionada en diferentes reconstrucciones o haciendo sospechar de ciertas patologías a través de la radiografía, ya que en muchas de las ocasiones, como ya mencioné, es una estructura que no le tomamos la importancia que tiene y esto nos ayuda para que el paciente reciba un diagnóstico certero y en dado caso de que necesite un tratamiento quirúrgico, podérselo ofrecer y que sea el tratamiento específico. ¿Hay alguna pregunta? ¿Carlos Ciendes? Vamos a mencionar que el hiato aórtico pues no es propiamente un orificio dentro del diafragma, sino que la aorta está posterior al diafragma, o sea, el de la columna y el diafragma, no es propiamente un orificio dentro del diafragma. Nada más está incluida dentro de esas estructuras por un ligamento, que es el ligamento arcuato, que une los dos pilares y que se proyecta por delante de la aorta. Y este ligamento es importante porque puede comprimir el tramo celíaco y los nervios. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir si hay una hipertrofia, alguna alteración de ese ligamento, doctor? ¿O alguien quiere contestar? Pues podría condicionar, en caso de que esté comprimiendo el tronco celíaco, pues podría interrumpir la vasculatura o producir alguna isquemia. ¿Qué síntomas producen? Pues es el ligamento corto, entonces pues va a afectar las ramas que están pasando por ahí. En el caso del tronco celíaco, pues sabemos que irriga el intestino proximal, entonces el paciente va a tener datos de angina intestinal. Y bueno, también ahí cabría agregar, como dice el doctor, que los ligamentos pasan alrededor de la aorta, no le están comprimiendo originalmente a menos de que haya esta patología, pero vean cómo si el esófago pasa a través de las fibras musculares de los pilares, y esto hace que esto sea parte del mecanismo del esfínter de ahí a nivel del transcurso del esófago desde tórax hacia abdomen. Pero vean también cómo la vena cava inferior transcurre no a través del diafragma, más no de la porción muscular, sino de la porción tendinosa, lo que evita que se comprima esta. De hecho, al momento de respirar profundamente, se contrae el diafragma y esto hace que la porción tendinosa se distienda y hay un retorno venoso mayor hacia las cavidades cardíacas. Sí, sería como una angina crónica, doctor. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿Doctor Isona? No. En el caso de una parálisis diafragmática donde damos una diafragma elevado, solamente por radiografía, pues como dice, hay que distinguir si es una
o una ruptura diafragmática, o una eventración, o bien una parálisis del nervio. Ya cuando vas a buscar una parálisis del nervio frénico, pues hay que recordar todo el trayecto de este, tanto el derecho como el izquierdo. El derecho mencionabas que transcurre a través del orificio de la vena cava en el T8, mientras que en el izquierdo transcurre a nivel del ápex cardíaco y perfora las fibras diafragmáticas. Sin embargo, también tiene un trayecto cervical y un trayecto torácico superior. Cuando el paciente tiene un diafragma elevado, hay que recordar todo el trayecto del frénico, porque si no hay otra causa, hay que identificar si no hay una adenopatía o alguna masa que esté comprimiéndolo, dañándolo, y nos provoque esta patología.